Vengo, 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 vengo del silencio. Vengo del silencio. Traigo, 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 traigo todo el miedo. Traigo todo el miedo. Miedo de los humillados. Quedabais por muertos. Quedabais por muertos. Vengo, vengo, vengo y traigo la risa y el fuego. ¡Ja, ja, ja, ja! Traigo sangre y vino. Se vengará la humillación. Se vengará la humillación. Se vengará, se vengará, se vengará la humillación. Se vengará la humillación. Se vengará la humillación. Se vengará, se vengará, se vengará la humillación. Ser violento. Vengo, vengo, traigo y soy y siento y vuelo con el viento. Se vengará la humillación. Se vengará la humillación. Se vengará, se vengará, se vengará la humillación. 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 Se vengará, se vengará, se vengará la humillación.
Hoy celebran en otro punto de Asturias el cumpleaños de Manolín González Alonso, Manolín de Llorío, una persona referencial, por lo menos en esas zonas, para la izquierda, para los luchadores antifascistas, miliciano, guerrillero, estuvo también combatiendo en los batallones allí en Euskal Herria, en Euskadi, y una persona que a lo largo de su vida sufrió lo indecible y bueno, cuando llegó su última hora, vamos a decir, no es ninguna deshonra, murió en una residencia, evidentemente rodeado del cariño de los suyos, pero hasta que fue a la residencia vivía, en algunos momentos por lo menos, en la sede del Partido Comunista, porque no tenía absolutamente nada suyo, más que la dignidad y el valor de ser un militante consecuente e íntegro durante toda su vida. Yo quisiera que muchos de la izquierda enseñaran las cuentas corrientes y lo que poseen también. Termino, ya que habéis mencionado a la... No, que me puede pasar a mí también eso. Yo, compañeros y camaradas, yo he sido un luchador de principio. Cuando yo tenía 17 años, ya subí o sea, estuve en muchísimos combates luchando por la libertad de la clase obrera. Y todavía sigo luchando por esa clase y no he dado para atrás jamás en la vida ni daré para atrás porque soy un obrero y tengo que defender los intereses de la clase obrera. Yo no he vivido la vida, soy viejo y no sé lo que es ser joven porque toda la vida la he empleado en la lucha y sigo, que no me tengo de pie con 97 años que tengo. 98 años que tengo. Poquito. Te quitas años, ¿eh? Es que quiero ser más joven. Ya no se me va la cabeza y no a mis 98 años no me viene bien. Bueno, he estado luchando y estaré luchando hasta el fin de mi vida. Hoy estoy muy bien, no tengo dolores ninguno. Y entonces eso me da ánimo para seguir luchando como hasta ahora. Lo que lamento mucho es que
Nosotros hemos luchado por el bienestar de la clase obrera y todavía nadie nos ha contestado, porque los contrarios están en los lugares más significados y nosotros están ahí enterrados. Y nosotros estamos enterrados en las cunetas, están enterrados en las cunetas y en los montes. Y nadie se acuerda del esfuerzo y sacrificio que nosotros hemos hecho por muchos de los que nos desprestigian hoy mismo, que nos desprestigian en nosotros. Pero no nos interesa nada porque nosotros seguimos luchando hasta el fin de nuestra vida. Hemos luchado por la clase, por el bienestar de la clase obrera y seguimos luchando. Yo que no me tengo ni en pie, sigo luchando hasta el fin de mi vida y nada más. En nombre de Machi, hoy está muy emocionado y bueno, simplemente daros las gracias a todos y que sigamos en la lucha. Muy agradecido a todos. ¡Viva la República! Devolver el honor a la segunda para llegar a la